Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a esta su cita semanal en Value School con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Bienvenidos a lo que este mes llamamos Out of the Triangle, o fuera del triángulo o fuera de la caja, si quieren. Es el mes de noviembre que vamos a dedicar a los temas que habitualmente no tratamos en la ruta Value. Saben que Value School es un proyecto educativo que sigue un itinerario pedagógico que llamamos Ruta Value, y cada mes hemos tratado un tema relacionado con ahorro e inversión. Se han quedado en el tintero muchos temas que son los que recuperamos en este mes de noviembre con el mismo esquema que llevamos en los restantes meses, es decir, presentaciones de libro, entrevistas con gestores, charlas, digamos, más de nivel un poco más básico sobre el ahorro. Y bueno, pues hoy tenemos una presentación del libro un poquito especial porque, bueno, viene el Mago More, que no viene del mundo de la inversión, pero trata temas que en este libro, Superpoderes del éxito para gente normal, van a venir muy a cuento para aquellos que quieren dedicarse a invertir, a gestionar capitales, patrimonios. Son temas de los que ya otros profesionales de la inversión sí han hablado, y hoy vamos a tratarlos con un enfoque un poquito más fresco y desenfadado de una persona que viene de fuera del sector. Pero antes de todo eso y de presentar a mi invitado, como saben todos los que nos siguen en la comunidad de Value School, que son, pues nos alegra muchísimo decir que son miles y cada mes crece gracias al apoyo que nos dan, saben todos ustedes que tenemos un sorteo. Sorteamos 5 ejemplares del último de los libros editados en la colección que publicamos con Deusto sobre inversión. Es un libro que se llama La educación de un inversor en valor. Fantástico regalo de Navidades. Ojo, que llega a las Navidades dentro de poco. Es un libro para todos los públicos. No hace falta ser inversor ni saber de Value Investing para disfrutarlo. Se lee como un manual de autoayuda, yo diría, ¿no? De cómo funciona el cerebro de un inversor y cómo ha mejorado las lecturas que le han hecho mejor inversor y mejor persona. En fin, Guy Spier, que fue el autor, lo presentó aquí al principio del mes de octubre, y tenemos el vídeo en el canal de Value School. Buscan en YouTube Value School y verán la presentación del libro. Guy nos firmó 5 ejemplares para nuestros seguidores de Value School y todas las semanas, la semana pasada empezamos, sorteamos uno. Y el ganador va a salir de la mano inocente de mi amigo el Mago More, que va a ser el que nos dé el número del agraciado. ¿Por qué digo el número? Porque tenemos una lista de unos 50 registros. Todas las semanas llegan pues cientos más, pero seleccionamos la respuesta a la pregunta del sorteo, que es ¿qué cualidad fundamental tiene un buen inversor en valor? O ¿qué característica personal? Las mejores respuestas las seleccionamos y hacemos un sorteo. Entonces, tenemos 50 y tantos registros. Y voy a pedir a Mago More que, como es mago, pues que me coja una carta. Le voy a hacer yo, no un juego de magia, porque aquí no hay ni trampa ni cartón, pero sí explicar que para que sea un sorteo totalmente al azar y sin trampa ni cartón, como digo, estas cartas van a representar pues las unidades. La J será los ceros, por si el agraciado tiene el número 8 o el 7. Y More, coge una carta para ver qué unidades... ¿En qué unidades vamos a dar el premio? Si es que somos los dos magos, esto puede estar a mañana mismo. Venga, va, dale. No, espera, voy a mezclar un poco más. Venga, mezcla un poquito más. Venga, déjame que mezcle yo así al azar. Venga. Ya está, venga, esta. ¿Esa te gusta? Sí. Enséñala al público, por favor. Venga, el as. El as. Entonces son los unos, las decenas. Muy bien, déjame. O sea, lo que tengáis 20 y 30 ya, olvidaros. Descartados, no para la semana que viene. Venga. Y vamos a ir ahora con las siguientes, que serán las del as al 9. Del 1 al 9. Dale, pues mezcla tú, te lo digo como venga, antes. Venga. Hagamos una cosa para que sea... Me voy a quedar con... Uy, eso se ha caído. Se han caído, esas no participan. Venga, me quedo con esta. ¿Cuál es esa? Enséñala, yo no quiero tocar. El 8. El 18, muy 18. bien, pues déjala ahí en la mesa. Yo voy a mirar en el Excel que hemos confeccionado el número 18 y el libro de Guy Spier va para Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, te lo vamos a mandar por correo, te escribiremos un correo en esta semana, nos darás tus señas y este ejemplar del libro de la educación de un inversor en valor, firmado por Guy Spier, va para ti. Entonces, tomo la oportunidad para explicar algo que me han preguntado en el canal de YouTube. A ver, los no agraciados seguís en el listado para la semana que viene, o sea que no hace falta que tampoco mandéis más respuestas. Y los que queréis apuntaros, pues nada, escribidnos, mandadnos la respuesta y si la hacéis bien elaboradita y bien, os metemos en el listado. Bueno, pues enhorabuena al agraciado, gracias Mago More, y llevamos a lo que el público que está aquí congregado ha venido a ver, que es al Mago More y a su libro, la presentación del libro Superpoderes del éxito para gente normal. Voy a decir unas palabras de More. More ha revelado su nombre con ocasión de la publicación del libro. Poca gente sabía que se llamaba José Luis Izquierdo.
y es más conocido como Mago More. Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, donde, como a él le gusta decir, casi se licenció como ingeniero superior informático. Déjame que... Espera, voy a interrumpir. Casi. Afortunadamente no, porque si me hubiera licenciado hoy sería un triste informático, ¿vale? Oye, nada contra los informáticos, pero bueno, a él, como ven, le tiran mucho más las tablas y la comedia. Es máster en el programa de Dirección General por el IES, Universidad No por de la Navarra. Juan Carlos I, por el IES, ¿vale? Y es mago, presentador, empresario, guionista, actor, conferenciante, articulista y uno de los conferenciantes y presentadores de eventos más solicitados de España. Es un placer tener a José Luis Izquierdo Mago More en Value School. More, bienvenido. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí entre tanto inversor. Yo soy inversor, pero a nivel particular, o sea, a nivel usuario, como se dice en informática. Pues me parece muy bien porque que sepas que muchas de las personas que nos ven ahora en casa, que esto se retransmite en directo según está pasando, son aficionados a invertir, también son inversores particulares. Digamos la verdad, Luigi, esto no está en directo. Nosotros ahora mismo estamos tomando jamón en un picnic, ¿vale? Y vosotros estáis ahí en casa, pero nosotros ya estamos fuera, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, hombre, creedme a mí mejor que a él, que un mago tiene muchas trampas y aquí tengo uno muy bueno. Bueno, More, antes de empezar con las preguntas, me gustaría que nos explicases qué te llevó a escribir un libro. Como un cómico, guionista, trabajas con José Mota, se pone el gorro de escritor y durante meses, y lo sé de buena tinta, se recluye incluso en un monasterio, en una celda, para tener ninguna distracción y acaba superpoderes del éxito para gente normal. Bueno, pues a ver, primero me gustaría leer el subtítulo, que es "Consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón", ¿vale? ¿Por qué puse ese subtítulo? Para que la gente no se llamara engaño, porque no es un libro de autoayuda, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que a la gente le motiva mucho. Sí. Y yo no quería hacer un libro de motivación, pero me ha salido así, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, llamé al editor y dije, tío, me está haciendo un libro de esto de ayudar a la gente, no quiero. Por eso quise poner claramente el subtítulo para que la gente sepa a lo que se enfrenta, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Pues porque yo doy muchas charlas, muchas conferencias, entonces en las conferencias la gente habitualmente pregunta cosas. Y bueno, pues a mí me gusta contar un poco mi experiencia, que es un poco lo que creo que da valor a todo esto, ¿no? Entonces yo contaba cosas y todo el mundo me decía, jo, tienes que escribir un libro con todo esto que cuentas. Y entonces un día hablando con Roger Domingo, que es mi editor, me dijo, tío, ¿cuándo te pones y haces un libro y no sé qué? Y dije, venga, me voy a liar la manta a la cabeza. Y así fue un poco la historia del libro. Ahora tú me tienes que preguntar, ¿volverás a escribir otro? Yo te diré, de momento no, porque acabé harto, total. A mí lo que me gusta precisamente es eso de trabajar como un cabrón. Es decir, aquí se habla de esfuerzo, de disciplina. Vamos a hablar de disciplina, de fijación de metas, de creación de hábitos. Es decir, no es un libro que sea un paseo en un lecho de rosas, ¿no? Ni muchísimo menos. No, de hecho, yo hay una cosa que digo en el primer capítulo y es que esto te lo tienes que currar. Si no te lo curras, no funciona de ninguna manera. No vale con leerse el libro. De hecho, yo le aviso a la gente, si te lees el libro, el conocimiento no te entra por ciencia infusa. Esto tienes que hacerlo, tienes que repetirlo y tienes que practicarlo. Ahora, si lo haces, te aseguro que funciona. Muy bien. Oye, More, mira, aquí hemos tenido gestores de inversión que han hecho hincapié en algo que te voy a preguntar, porque es que sé que tratas y mucho en el libro. Yo creo que además una de las personas que me mencionaron por primera vez a Daniel Kahneman, quizá posiblemente haya sido tú, que son los sesgos de la cognición, del cerebro humano, la toma de decisiones no tan racional como pensamos, y precisamente de eso hablas en el libro. ¿Por qué te interesa este tema y por qué crees que el gran público, de nuevo, esto es un libro para el gran público, debe conocer acerca de las trampas que nos tiende nuestro propio cerebro? Pues mira, yo empecé a estudiar el tema del cerebro porque yo tengo un nene con parálisis cerebral y hay una parte del cerebro que él no tiene desarrollada. Entonces, bueno, te pones a leer un poco pues, para ayudar a tu hijo y terminas leyendo por curiosidad. Entonces empecé a leer libros del cerebro, venga a leer libros del cerebro, y llega un momento en el que empiezas a conocerte un poco a ti mismo. Entonces hay un efecto muy curioso que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es de dos señores, uno es el Dunning y otro es el Kruger, lógicamente. Y entonces estos tienen un efecto que se llama mejor que la media, y es que todos pensamos que somos mejor que la media. De hecho, han hecho un montón de estadísticas y siempre sale lo mismo. El 93% de los conductores consideran que conducen mejor que la media, lo cual estadísticamente es una gilipollez como un piano de cola, porque obviamente no vas a conducir tú mejor que los demás. Y de hecho, si os fijáis en vosotros mismos, os dais cuenta de lo siguiente. Tú estás adelantando un coche, ¿no? Y de repente ves que hace algo extraño. Lo miras y el tipo va mirando el WhatsApp. ¿Y qué pensamos? ¿Será imbécil? Pues no, se pone a mirar el WhatsApp conduciendo, ¿será subnormal? Ahora yo os pregunto, ¿alguna vez habéis mirado el móvil conduciendo? Y la respuesta es que sí, es que todos hemos mirado el móvil conduciendo, pero tenemos una frase maravillosa para nosotros mismos, es cuando te dice, ah, pero tú también lo has hecho, y nosotros siempre decimos, ya, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo controlo.
Bueno, pues la realidad de la vida es que no controlamos, que somos igual de desastres que el resto, pero no nos atrevemos a decirlo. O ni siquiera lo sabemos, que esto es lo más peligroso. De hecho, yo siempre digo que cuando tú eres pequeño, hay una frase maravillosa en el colegio que es: he aprobado, me han suspendido. Es decir, si he aprobado es mérito mío, pero si me han suspendido es por demérito del profesor. Es que este tío no ha entendido que yo soy un genio. Pues no, las cosas no son así. Entonces, a través de todas estas lecturas yo empecé a ver un poco cómo funcionamos y la verdad es que es apasionante. Yo tengo ahora 47 y yo me jacto de empezar a conocerme un poquito ahora. De hecho, una de las cosas que más me han hecho conocerme ha sido la escritura del libro, porque a medida que iba investigando, iba leyendo, iba viendo cosas, decía, ostras, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y eso al final te abre mucho la mente, ¿no? Porque en vez de culpar a los demás, te culpas a ti mismo. Si tú culpas a los demás, no hay nada que hacer. Es decir, tú ves que la culpa siempre es de los demás, pero si tú te culpas a ti mismo es cuando puedes, como dicen los americanos, tomar acción, ¿no? O sea, ponerte las pilas y ponerte en marcha. Entonces, para mí eso fue un gran descubrimiento. Y respecto a lo que decías de los sesgos cognitivos, podemos estar aquí hablando horas, pero te voy a decir un par de ellos que yo me he dado cuenta que son brutales y además creo que tienen mucho que ver con la inversión. Y a mí me han pasado como mal inversor que soy. De hecho, yo prefiero dejarlo en manos de otros, ¿no? O que se quede ahí solo. El primero es, hay uno que lo decimos en España, creo que en inglés es Van Wagon o Wagon, el efecto arrastre a lo mejor. Sí, el efecto arrastre o algo así. Te subes ¿no? al vagón, ¿no? Sí, bueno, en español es donde va Vicente, donde va la gente, para que nos entendamos, ¿no? Habéis notado, voy a deciros una cosa, a todos los que estéis viendo esto, ¿de qué conozco yo a Luigi? Pues Luigi, te voy a poner en valor, porque como esto queda grabado voy a decirlo. Venga. Luigi es amigo mío de hace muchísimos años, y entonces yo iba a congresos de magia y él es mago también. Entonces había siempre un tipo que traducía, por eso ha dicho lo de out of the triangle, lo ha dicho también. Es que no sabe pronunciar mal, es que el cabrón habla muy bien inglés, ¿vale? Entonces, si tú le dices pronúncialo mal, no sabe. Entonces él se ponía a traducir a los magos. Y lo hace tan bien y es tan bueno que la sensación que da en el espectador es que tú sabes inglés. Porque como lo estás escuchando a la vez, dices, lo entiendo perfectamente, hasta que te quitan a Luigi y dejas de entenderlo, ¿vale? Entonces, al final del congreso, la gente aplaudía más a Luigi que al mago, lo cual era muy sorprendente. Y entonces nos hicimos amigos por eso. ¿Por qué te decía yo esto? Vale, lo de dónde va Vicente, dónde va la gente. Pues esto suele suceder mucho, que nos dejamos llevar y para mí es un sesgo cognitivo muy importante y cuando te das cuenta y lo analizas, la clave es que tú analices el sesgo cognitivo, por qué te está pasando y que seas consciente de que lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que hace todo el mundo. ¿Por qué en las series de televisión ponen risas de fondo? Pues porque tú te vas a reír, es decir, si todo el mundo se ríe, yo también me río. Es un poco el efecto contagio, ¿no? Esto pasa, el otro día vi un negocio que me fascinó, que es alquila una plañidera, que creo que en inglés es rent a owner o algo así. Sí. Entonces tiene una empresa en Inglaterra donde tú tienes de repente un sepelio de un familiar y quieres causar buena impresión en la comunidad y ¿qué haces? Alquilas una plañidera. No solamente una, sino que puedes alquilar varias, ¿no? Y tú puedes decirle, mira, vengan ustedes vestidos así y además quiero que lloren mucho, poco, se comporten. Es decir, tú con total confidencialidad. Y creo que estaba en Essex, en Inglaterra. Y me pareció un negocio fantástico, porque al final la gente seguía por lo que está viendo, ¿no? ¿Qué nos pasa en la inversión? Aunque no me lo hayas preguntado, pero te lo voy a decir yo. Sí. Exactamente lo mismo. Cuando sube, todos como locos, está subiendo, a comprar, me han dicho que tal, ¡buah! Baja y todos a vender. Y entonces, ¿dónde están los listos? Cuando bajas, compras, y cuando subes, vendes. Claro, me dirás, esto es muy difícil de hacer, pero no nos dejemos llevar, porque es que yo me dejo llevar, o sea, yo le he cagado muchas veces. Yo todo lo que cuento en el libro, hay una frase de Scott Fitzgerald, que fue el que escribió El Gran Gatsby, que me encanta y está encabeza mis charlas siempre, que es hablo desde la autoridad que me da el fracaso. Es decir, yo soy un fracasado total y la he cagado tantas veces que me atrevo a hablar con autoridad, porque yo creo que es más importante compartir los errores que no compartir los éxitos, ¿no? Entonces creo que ese es un grandísimo sesgo cognitivo. Y luego hay otro, que es brutal, que se llama coste irrecuperable o algo así, ¿no? Y es que cuando tú has invertido o has tomado una decisión, te aferras a ella, ¿no? Esto pasa mucho con decisiones. Tú has tomado una decisión, el tiempo no te da la razón, pero como tú has tomado una decisión, tú te vuelves cabezón, 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 cabezón y cabezón. Y tú dices, no, yo he decidido esto y yo me voy a aferrar a eso. Por supuesto, en inversión pasa esto, o sea, tú inviertes, esto lo llaman a veces el efecto Concorde.
porque ¿sabes que hicieron una joint venture entre Inglaterra y Francia para hacer en Concorde? Les empezó a ir mal, empezaron a gastar muchísimo dinero y ellos se aferraban y decían, no, ya que nos hemos gastado tanta pasta, vamos a seguir. Pasa con las obras, ya que nos hemos gastado tanta, pasa con los libros, ya que me he leído hasta la mitad del libro, y tú sabes que el libro es una mierda, pero oye, ya que me he leído la mitad del libro, me pasó a mí con la facultad, cuando yo estudiaba informática, estaba en quinto, no que fuera la carrera una mierda, no. Vamos a ver, como esto queda grabado, debo decir que los máster en la Juan Carlos I, el chiste era para esta gente que sabemos que no lo han hecho. El resto que lo habéis hecho está muy bien hecho. Y luego la segunda cosa, no me arrepiento de haber estudiado informática. Lo que pasa es que yo sabía que no me iba a dedicar a eso. Pero claro, ¿por qué me matriculé 3 años seguidos de quinto? Porque ya que estaba ahí, y todo el mundo además te engancha y te dice, oye, ya termínalo. Oye, termínalo tú, déjame a mí con mi vida, ¿no? Pero yo solo me convencí a mí mismo, ¿no? Y hay una cosa que nos beneficia a los humoristas de esto del coste irrecuperable que es muy curioso, ¿no? Cuando tú has invertido, lo tienes que aprovechar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a un espectáculo que vale 10 euros, te ríes. Pero si vas a uno de 50, te ríes 5 veces más. ¿Por qué? Porque tienes que amortizarlo. Que esta es la razón por la cual vosotros no os estáis riendo, porque es gratis para vosotros. Entonces, os da un poco lo mismo. Quiero decir, bueno, si el tío es gracioso, bien, y si no, pues total, es gratis, ¿no? Pero si hubierais pagado 100 euros, ahora mismo estaríais tirados por el suelo. Yo diciendo lo mismo. De hecho, yo a veces he cobrado 100 euros por entrada en teatros, dices, buenas tardes, y la gente dice, bueno, qué bien ha dicho buenas tardes este tío. Entonces, esto es muy interesante. Y con las acciones es que, vamos, yo veo aquí inversores profesionales y yo creo que me dan la razón. Tú compras, empieza a subir, vale, vendes porque lo comparas con el precio de compra, pero si empieza a bajar, tú te aferras a tu precio de compra y estás ahí diciendo, no vendas, fíjate lo que me ha costado, lo que me ha costado, lo que me ha costado. Cuando en realidad a lo mejor el futuro de la acción o las noticias que has leído racionalmente te llevan a pensar, oye, esto no tiene futuro, véndelo inmediatamente. Pero no, tú te aferras a tu precio de compra y entonces no vendes. Y esos son sesgos cognitivos que nos llevan a hacer cosas absolutamente irracionables. Entonces, la clave está en conocernos, ver cómo funcionamos y simplemente identificarlo. Y cuanto más leo de esto, más me doy cuenta de la cantidad de sesgos que tenemos. Y es alucinante porque te ayuda mucho en tu vida diaria, ¿no? ¿Qué libros recomiendas? Ya que has dicho que lees de ello, mencionas varios en el libro y he hablado del de Kahneman, pero bueno, seguro que alguna referencia más a los oyentes les puedes dar. Pues mira, el de Kahneman es maravilloso, que es el de pensar rápido, pensar despacio. Ahora hablaremos un poco ahora, aunque no me lo preguntes, pero voy a hablar yo. Da igual. Pregúntame luego por el cerebro. Ese me gusta mucho. Me gusta mucho La hipótesis de la felicidad de Jonathan Haidt, que es un libro que a mí me gusta mucho subrayar los libros. Y dejé de subrayarlo porque me di cuenta que estaba subrayando todo. Es un libro muy denso, tardé como 2 meses en leérmelo. Y es que todo lo que dice es absolutamente increíble. Él compara un poco los filósofos antiguos con las técnicas de resonancia magnética funcional y todo lo que se está estudiando en el cerebro ahora. Me parece un libro maravilloso. Y por supuesto los de Rolf Dobelli, que habla de los sesgos cognitivos. Me gusta mucho Cialdini, que también habla de sesgos cognitivos, que de hecho es el maestro de todos estos. Y hay muchos libros muy interesantes. Casi todo lo que cae del cerebro en mis manos me lo leo. Muy bien, muy bien. Oye, More, también quiero hablar contigo de la procrastinación. O ¿cómo es? Sí, procrastination. Procrastination, ¿no? Procrastinación, eso, lo he dicho bien. Es un palabra un poco raro, ¿no? Bueno, sí, viene de procrastinare, que es dejar algo para mañana, que en español lo decimos postergar, ¿vale? Claro. O sea, la mañanitis esta que tenemos todo de ya lo haré mañana, ¿no? Pues esto viene precisamente del cerebro, que es la pregunta que no me has hecho, que así lo introduzco yo aquí. Venga. Pero, ¿por qué? Porque nuestro cerebro... Yo soy un gran postergador, ojo. O sea, además postergador de libro. Hicieron, para que os hagáis una idea de cómo estamos, hicieron una encuesta a nivel mundial y el 93% de la gente dice que posterga, que deja las cosas para mañana. El 7% se le olvidó rellenar la encuesta. O sea que... Y realmente somos así, ¿no? Entonces hay muchas técnicas para dejar de postergar, pero la base de por qué postergamos es porque tenemos un cerebro que está mal hecho. Me explico. Kahneman habla de un cerebro emocional y un cerebro racional. En realidad tenemos 3 cerebros. Digamos el cerebro de la amígdala, el cerebro reptiliano. Luego tenemos el cerebro emocional, el cerebro límbico, y luego tenemos el cerebro racional, ¿vale? A medida que hemos ido creciendo, pues esos cerebros se han puesto como uno encima del otro, ¿vale? Y además esos cerebros justamente te dan la velocidad de reacción, es decir, las amígdalas reaccionan súper rápido, se inflaman,
por eso cuando tenemos un golpe con el coche o nos pasa cualquier cosa, la primera reacción que tenemos al inflamarnos es que queremos matar a la persona, y si tuviéramos un cuchillo o una pistola la mataríamos. Por eso te dicen cuenta hasta 10, porque si cuentas hasta 10, entonces entra el cerebro límbico. Y si cuentas hasta 20, ya el cerebro racional, con lo cual ya dices, nada, le mates y no, total, no merece la pena. Que esto pasa mucho cuando tienes un golpe con el coche, lo quieres matar al tío, abres y sale un bigardo de 3 metros. Ahí el cerebro racional sale directamente, no hace falta ni contar hasta 10. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde iba? Sí, el cerebro emocional. El cerebro emocional va más rápido, por eso somos tan impulsivos. Y luego está el cerebro racional, ¿no? Entonces, Jonathan Haidt hace una maravillosa metáfora parecida a la de la cuadriga que hacía Platón, pero esta me parece que es más interesante y es más certera, ¿no? El cerebro emocional es un elefante y el cerebro racional es un jinete. Nuestro cerebro es un jinete a lomos de un elefante. Entonces, ¿cómo es el elefante? El elefante es rápido, es impulsivo, lo quiere todo y lo quiere ya. Quiere las metas a corto plazo y, sin embargo, el jinete no. El jinete son metas a largo plazo, es mucho más racional, es mucho más pausado. La pregunta del millón es, si están en conflicto el jinete y el elefante, ¿cuál creéis que gana? Pues clarísimamente el elefante, porque todos lo queremos ya y lo queremos. Por eso funciona el Amazon, el One Click. Porque dice, ¿quiere usted comprar? Ya has metido la tarjeta y ya pincha, me cago en la mano. Y entonces ya no puedes. ¿Por qué? Porque el elefante te ha hecho pinchar, ¿vale? ¿Por qué postergamos? Precisamente por eso. Porque nos damos al disfrute, a la buena vida. Si tenemos que elegir entre tomar unas cañas con los amigos y estudiar para un examen, pues obviamente ya estudiaremos mañana, las cañas están ahí y los amigos se pueden ir y el examen siempre está ahí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, básicamente este es el problema que tenemos, ¿no? Que no sabemos diferenciar entre lo impulsivo y lo racional. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave está en conseguir entrenar al jinete para que pueda doblegar al elefante. Ojo que el elefante también es interesante y también nos lleva a los sitios porque tiene mucha fuerza, pero hay que saber guiarlo, ¿vale? Para que el elefante no vaya desbocado de un lado para otro, ¿no? Y para eso hace falta fuerza de voluntad, supongo, o disciplina, que son conceptos un poco no muy populares, no muy sexys. Pues mira, te cuento lo que me pasó con el libro. Estaba escribiendo el libro, de repente yo pensé que era un libro de motivación. Yo no me creo nada de la motivación, lo digo aquí públicamente. O sea, yo esto de si quieres, puedes, no me lo creo. Yo soy más de, si quieres y te lo curras, puedes. Si no, olvídate. A mí los coaches estos que llegan y te dicen, no, pero tú sé positivo y tal, déjame en paz, positivo. Sí. Siendo positivo lo voy a conseguir todo. Hombre, pues algo ayuda, pero desde luego hay veces que no, ¿vale? Entonces, leí un libro de José Antonio Marina, que es un filósofo maravilloso que tenemos en España, y él hablaba de la fuerza de voluntad. Y de repente se me encendió una bombilla y dije yo, claro, es que esto no va de motivación. Motivación es como cuando tienes un noviazgo y te enamoras y todo es fenomenal. La fuerza de voluntad es lo que hace que el matrimonio dure, para que os hagáis una idea, ¿no? Siguiendo un poco la metáfora. Entonces, la fuerza de voluntad se consigue cambiando hábitos y efectivamente es una cuestión de disciplina. Si tú eres capaz de cambiar hábitos y de tener hábitos, consigues fuerza de voluntad. Y a través de la fuerza de voluntad es cuando consigues tus metas. ¿Por qué? Porque al final todo esto va de conseguir tus metas y de conseguir tus sueños, ¿vale? Entonces, la clave sería, quiero llegar a unas metas, ¿vale? Para ser feliz o para estar liado o para lo que llaman el flow. ¿Cómo lo consigo? Pues lo consigo con fuerza de voluntad. ¿Y cómo recargo esa fuerza de voluntad, que en el fondo es como un músculo? Pues cambiando hábitos. Si yo soy capaz de hacer hábitos, tengo fuerza de voluntad y con esa fuerza de voluntad me voy hacia las metas. Y la clave es, cuanta más fuerza de voluntad tengo, más metas a largo plazo me puedo marcar. Es decir, si tengo poquita fuerza de voluntad entrenada, vete a metas pequeñas. Si tengo mucha fuerza de voluntad, vete a metas grandes. Vamos a ver, si te parece, vamos a analizar esto que acabas de decir un poco paso a paso, pero yendo del final hacia el principio. El final has indicado que es tus metas y tus proyectos. Aquí en la casa, en Value School, siempre animamos a la gente a invertir a largo plazo. Eso significa que tú te veas, como hemos dicho en algún vídeo, ¿no? Ahorrar o invertir a largo plazo es como hacer un contrato con tu yo de aquí a 20 años. Pero eso significa que hoy en día estás sembrando para que ese yo de 20 años recoja frutos. Hay un proyecto a largo plazo con unas metas. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo fijar esas metas, si conviene, hay que obsesionarse o hay que ser un poquito flexible? Vamos a ver, yo te cuento por qué yo tuve esos cambios tan drásticos, ¿no? Yo tengo artritis psoriásica, que es una enfermedad degenerativa, autoinmune, bueno,
Es una putada de enfermedad. ¿Por qué? Porque no te mueres de artritis psoriásica, pero te mueres con artritis psoriásica. De hecho, yo no podía ni andar, para que os hagáis una idea, ¿vale? Luego os cuento una cosa que hice el año pasado, que no se me olvide. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo de repente el primer cambio que tengo que hacer es un cambio de alimentación. Pero además un cambio drástico, o sea, como muy talibán. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, ¿vale? Me duele, me inflamo y no puedo andar. De hecho, no puedo ni abrir esta botella, ni puedo probablemente coger esta botella. Esto me pasó hace como 6 o 7 años, ¿vale? Claro, imaginaos el shock. Me diagnostican artritis psoriásica. A mí artritis me parecía una cosa de gente mayor y psoriásica, pues tampoco había estado en Soria, con lo cual yo dije, no puede ser, no puedo tenerlo, ¿no? Bueno, el caso es que tengo esto y cambio radicalmente la alimentación. Lo que tú has dicho de metas a 20 años, ¿por qué la gente no cambia la alimentación? Porque en el fondo sabemos que si no nos alimentamos bien vamos a ser, ya no digo obesos, sino sobre todo personas enfermas. Pues porque al final somos impulsivos, no tenemos entrenado al jinete, tenemos entrenado al elefante. Y entre la cañita de ahora, el pastel de ahora y pensar qué me va a pasar dentro de 20 años, pues tú dices, fíjate, o sea, me voy a poner yo a discernir ahora si la tarta de zanahoria con esa cobertura de chocolate que se está derritiendo el chocolate, me voy a poner a pensar si mañana estoy con lorzas o no. Pues no, obviamente. Entonces, pero sí conviene. Claro que conviene, por supuesto. Entonces, en mi caso ha sido por absoluta necesidad. Pero ¿cuándo empiezas realmente a hacer eso? Cuando empiezas a tener cierto entrenamiento. Claro que hay que ser flexible, pero hay que ser consciente, por ejemplo, en el tema de la alimentación, de que tú tienes que ver tu yo dentro de 20 años. Entonces, ¿cómo he ido entrenando yo eso? Poco a poco. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ahora estoy tocando el piano, ¿vale? Que a mí me parece que es una meta a larguísimo plazo, porque es muy complicado. Y el año pasado corrí el maratón de Nueva York, ¿vale? Que son 42 kilómetros, 195 metros, por si no lo sabéis. Que lo difícil, lo comparto con vosotros, no son los 42 kilómetros, sino los 195 metros, porque te los ponen al final. O sea, tú ya vas reventado y de repente 195 metros, que dices, hombre, me los he puesto al principio, ¿no? Porque tú al principio te los haces normal y luego ya te dicen 42 más, y dices, bueno, pues venga, va, ¿sabes? Pero no, te los ponen al final y eso es muy desagradable. Bueno, el caso es que, ¿por qué me tiré yo hacia esas dos metas tan a largo plazo? Porque yo ya había hecho un montón de metas a corto plazo, yo ya había entrenado mi fuerza de voluntad y ahí es donde reside la clave. Entonces, con las inversiones te pasa un poco lo mismo, tú te tienes que ver de aquí a 20 años y qué quieres hacer. Lo que pasa es que nos puede la ansia viva. El ansia viva, que es lo que dice Mota, es el elefante, es lo quiero todo, lo quiero ya, esa ansia, ¿sabes? Y eso realmente es lo que nos mata. Entonces, para mí la clave de todo esto, y la clave del libro, de hecho, es la fuerza de voluntad. Esa es la palabra mágica. More, ¿fuerza de voluntad equivale a sacrificio o a privación o a no hacer lo que tú quieres en este momento? Porque evoca esas ideas de decir, me voy a fastidiar y voy a... Pues te voy a decir que sí, y además te voy a decir que esa es otra de las grandes claves. El otro día estaba con Tony Nadal, y Tony Nadal dio una frase maravillosa en su libro que es, hay que aprender a conjugar el verbo aguantarse. Yo me aguanto, tú te aguantas, él se aguanta. Que de hecho es la filosofía que le ha inculcado a Rafa, y por eso Rafa es el mejor deportista español de todos los tiempos. Entonces, yo hay una frase que digo habitualmente que es, haz todos los días algo que no te apetezca. Y lo llevo a gala, y creo que eso es lo que a mí me ha dado disciplina, porque yo no he tenido disciplina en la vida. O sea, ¿por qué hace falta fuerza de voluntad? Pues mira, porque yo, por ejemplo, no había estudiado nunca. Yo sacaba muy buenas notas en el instituto, no daba palo al agua, yo veía la lección del profesor, llegaba al examen de matemáticas, si el examen duraba 1 hora, yo lo había hecho en 5 minutos y me aburría 55 minutos mirando al encerado y yo decía, pero ¿cómo es posible si esto está tirado? Vale, pues yo, que era el listillo, llego a informática, tenía una asignatura que era álgebra, llego el primer día a álgebra, me siento allí, miro el encerado, digo, uff, me he equivocado, esto no... Si estos son todo letras, aquí no... Entonces, le digo al de al lado, digo, escúchame una cosita, digo, ¿qué asignatura es esta? Me dice el tío, álgebra. Bueno, voy a ir copiando, tal. Le digo al tío, digo, es que no entiendo nada. Y me dice el tío, es que esto es así. Y digo, ¿pero cómo que esto es así? Y me dice el tío, dice, mira, esto tú vienes, tomas nota, y a la 8ª o 9ª vez que lo estudies, empezarás a ver la luz. Que se me quedó la frase, empezarás a ver la luz. Claro, imagínate para un tipo que no había dado ni chapa en su vida, ¿vale? Que yo había estudiado relativamente poco, de repente tener que enfrentarme a estudiar una asignatura que no entendía nada. ¿Por qué a mí al principio me fue mal o digamos que no me fue tan bien como había ido hasta entonces? Porque yo no tenía fuerza de voluntad. Esto yo lo hablo mucho. Yo tengo un amigo que es prácticamente Mister España, es guapísimo. Y yo le digo al tío, el día que envejezcas no te vas a comer un colín porque no sabes ligar.
Es el mismo ejemplo, es decir, necesitas aprender a hacer cosas que no te gusten. Que te cuesten. Entonces, para mí es fundamental hacer cosas que no me gustan. Esto hay un tipo que lo explica muy bien, que es un experimento muy conocido, que lo podéis ver en YouTube, que es el experimento de Walter Mitchell, ¿vale? Walter Mitchell creo que es el ejemplo perfecto para explicar la fuerza de voluntad. Él tenía una hija en preescolar y entonces hizo un experimento que era el famoso experimento del marshmallow, ¿no? Les daba a todos los niños un marshmallow y le decía, me voy a salir de la habitación, podéis coger el marshmallow y comerlo, pero si cuando llegue no os lo habéis comido, os doy 2. Imaginaros, o sea, le daba el doble de recompensa. Entonces había niños que se lo comieron, que no aguantaron, que su elefante fue muy impulsivo, y había otros niños que sin embargo lo dejaron ahí porque preferían doble recompensa. Bueno, pues ahí quedó el experimento, pero resulta que una de las niñas del experimento era la hija de Walter Mitchell. Y entonces Walter Mitchell dijo, oye, ¿qué habrá pasado con estos niños con los que hice el experimento? Y ya habían crecido todos y estaban en puestos de trabajo. Fíjate qué casualidad. Entonces empezó a preguntar, comparó con los resultados y curiosamente todos los que se habían aguantado tenían puestos mucho mejores que los que no se habían aguantado. Y creo que eso tiene mucho que ver con la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Es decir, nosotros estamos educando a nuestros hijos ahora, me estoy yendo por peteneras, pero es que me ha venido ahora. Les estamos educando en una cultura del todo, el ya, el te piden una cosa y automáticamente lo tienen. Y creo que no, creo que hay que educarles precisamente en la cultura del esfuerzo y la cultura de aguantarse, porque lo que van a tener en la vida es precisamente eso. Y tú me dirás, ¿y qué has hecho tú con tu hijo? Pues yo lo he hecho en el Atlético de Madrid, que me parece que es fundamental. Porque ser del Atleti, de hecho tengo aquí un amigo del Atleti que lo refrenda. ¿Por qué? Porque los que somos del Atleti tenemos tolerancia a la frustración, y esto es muy importante. ¿Por qué soy yo del Atleti? Por mi abuelo. Mi abuelo a los 50 años le diagnosticaron una enfermedad terminal y fue al médico y le dijo al médico, hágase usted el Atleti inmediatamente. Le quedaban como 6 meses de vida. Y le dijo mi abuelo, ¿viviré más? Dice, no, pero se le va a hacer eterno. y le enterramos a los 85. ¿Pero qué quiero decir con esto? No lo digo de broma, lo haces en el Atlético de Madrid. Ojo, ¿eh? Yo creo que si tú eres de un equipo ganador y estás siempre ganando, al primer revés que te viene en la vida no estás preparado. Y lo digo muy en serio, aunque parece que lo he dicho de broma. Si tú eres de un equipo como el nuestro, que hemos perdido 2 Champions contra el eterno rival, tú estás preparado para cualquier cosa. Entonces, de repente, baja un día la bolsa y dices tú, ¿hay que vender? Pues hay que vender y no pasa nada. Y ya está. Y si se gana, fenomenal. Pero un tío de estos equipos, del Madrid o del Barça, gana en bolsa y es como, qué aburrido estoy de ganar. Pues no lo disfruta, no es lo mismo. Oye, More, ¿la fuerza de voluntad se agota o eso se va acumulando a medida que tú practicas? Pues mira, la fuerza de voluntad es como un músculo, ¿no? Pero es verdad que se agota con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, se agota con las decisiones, ¿no? Yo siempre digo a la gente, si tienes que decidir cosas, decídelas por la mañana, porque por la noche estás muy agotado. Yo hay veces que llego a casa y me dice mi mujer, compramos, decídelo tú. O sea, yo no me quiero agotar con pequeñas decisiones como vamos a cenar con este tal, no, prefiero que me lo decidan todo. De hecho, yo cuando voy a un restaurante, hay veces que veo la carta y le digo al camarero, mira, menos esto que no puedo tomar, que soy celíaco, tráeme lo que quieras. He venido aquí a jugar, de verdad, me da lo mismo. Porque no quiero agotarme con ese tipo de decisiones. Por ejemplo, adelgazar en Navidad es más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que decir dónde vas a cenar, si en casa de él o en casa de ella, qué tipo de menú, los regalos que vas a comprar, y todo eso te va mermando. Y hay muchos ejemplos de estos, por ejemplo, grandes líderes mundiales. Mark Zuckerberg va siempre vestido igual. Obama tenía un armario siempre con traje negro, camisa negra, chaqueta negra. ¿Por qué? Porque bastante tiene este hombre ya con decidir a nivel mundial como para encima, ¿qué me pongo? ¿Sabes? Pues si ya por la mañana empiezas con eso, tú imagínate. Y hay muchísimos ejemplos y es muy interesante que penséis lo que nos pasa en el día a día y por qué a veces no os apetece decidir, y es porque ya lleváis un día muy cargado y habéis mermado mucho vuestra fuerza de voluntad. Entonces la fuerza de voluntad hay que usarla realmente donde se necesita, que es para tus metas, y no perderla en tonterías de estas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una compra, es muy gracioso porque, fijaros a partir de ahora, tú vas a un concesionario, ¿no? Los que te lo venden bien empiezan con las típicas decisiones del color, los neumáticos, no sé qué, pero los extras caros vienen al final. ¿Por qué? Porque te tienen rendido ya. Entonces llega un momento que dices tú, venga, ponlo. Es como, déjame en paz, no me hago más, pon lo que quieras. Y ahí te la clavan, amigos. Cuidado con eso. Os acaban de ahorrar un montón de dinero, solamente por venir y escuchar esta charla del mago. Por ejemplo, hay una cosa que yo hago que me funciona muy bien, que es diferir el primer impulso de compra. Que esto tiene mucho que ver con aguantarse y tiene mucho que ver con el elefante. Es decir, a mí me gusta mucho entrenar al elefante. Yo antes
iba al Corte Inglés, veía el último modelo de ordenador, yo soy muy techie, me gusta mucho la informática, la tecnología, y como me lo podía permitir, decía, ¿cuánto vale el último Mac o la última tableta de Microsoft? No sé qué, venga, me la llevo. Y ahora no, ahora lo que hago, por entrenamiento, difiero el primer impulso de compra, que es una cosa que yo os aconsejo, porque si te das cuenta, la mayoría de las veces no lo necesitabas y no lo compras. Y luego mucho con Amazon, porque Amazon el one click este es muy puñetero. Entonces yo, guardar en lista de deseos, que como me aguanto un poquito ya lo veré. Y cuando te metes en la lista de deseos, compras la mitad de lo que ibas a comprar. Yo tengo una empresa y soy Apple Reseller y yo llevo un iPhone, salió el último modelo, el iPhone 10, el super guay del no sé qué, de no sé qué, y no lo tengo. Y tú dirás, ¿y por qué no lo tienes? Pues porque tengo el otro, me funciona muy bien y de momento me aguanto. Y lo hago como entrenamiento. Ojo, porque yo puedo tener el iPhone el mismo día que sale, antes de que haya colas en el Puerto del Sol, y sin embargo me aguanto. Y creo que eso es muy interesante. Qué bien que has dicho eso, porque hace unos meses tuvimos a Laura Mascaró hablando de cómo educar a los niños en educación financiera. Y precisamente comentaba la lista de los deseos, lo llama, o la lista de para mañana, o bueno, yo lo llamo también la cuarentena. Las cosas que uno quiere impulsivamente. A su hijo le decía, metemos en la lista de para la semana que viene, para mañana. Y el nene se daba cuenta a semana vencida de que ya no le apetecía tanto comprar eso, con lo cual aprendía el postergar la gratificación del deseo, ¿no? Aprendía bueno, a no fiarse de sus impulsos, es decir, es lo mismo que tú estás contando con el one click de Amazon. Me gusta mucho lo de la cuarentena. Yo los pongo en cuarentena, mis deseos los pongo en cuarentena porque me conozco y me pasa un poco como a ti. Me gusta mucho cacharrear inventos, ¿no? Entonces hay inventos fantásticos que nos explican muy bien cómo funciona el cerebro, ¿no? Uno de ellos es, hay una caja de galletas, no recuerdo exactamente el nombre, en el libro creo que viene, que hablo de ella, y entonces lleva como una especie de combinación. Entonces tú metes las galletas y le dices el tiempo que quieres estar sin galletas. Dices, pues venga, 24 horas, clac, le das y hasta dentro de 24 horas no puedes abrirlo, con lo cual las tienes ahí, ¿vale? Es una tentación, pero tú sabes que has diferido la gratificación. Y me parece que es un buen entrenamiento. Y luego a nivel de cerebro, lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, con los despertadores, se ve muy bien cómo funciona el jinete y el elefante, ¿no? Cuando suena el despertador, ¿qué hace el elefante? Tarda un segundo a darle al botón de snooze, que es el de 5 minutitos más. Suena pi, 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 pa. Y automáticamente tú lo dejas 5 minutitos más. De hecho, como sabemos que vamos a postergar, si nos tenemos que levantar a las 7:30, ¿qué hacemos? Ponemos el despertador a las 7:25. ¿Por qué? Porque nos damos el gustito de los 5 minutitos más, ¿vale? Entonces, hay un despertador que me parece maravilloso, que recomiendo, que se llama Snooze and Lose, ¿vale? Que es un juego de palabras snooze es como 5 minutitos más y lose es como pierdes, ¿no? Sí. Entonces es dale y perderás. Metes tu tarjeta de crédito en el despertador va a la wifi, entonces cada vez que tú le das palmas pasta. Pero lo interesante no es que tú hagas una donación a una ONG, no, es que se lo das a una ONG que te caiga mal. Por ejemplo, si tú eres del PP, al darle allí, automáticamente todo eso va a Podemos. Tú imagínate. O sea, que tú eres, por ejemplo, del Barça, le das y todo eso va al Madrid. Entonces, vamos, hay ni elefante ni elefante. El jinete dice, ¿dónde vas? Y entonces el jinete ya rápidamente reacciona, ¿sabes? Entonces, esos son trampas que nos ponemos a nosotros mismos para activar inmediatamente la parte racional. Porque la clave está en que la parte racional siempre llega tarde. Entonces, hay que hacer que llegue un poquito antes. Oye, More, ¿tú piensas que, de tu experiencia, vale más ser inteligente o tener fuerza de voluntad? Porque, bueno, aquí pensamos que el éxito es de los cociente intelectual muy alto, no sé, ¿qué piensas tú? Yo te voy a decir, leí un libro que se llama El talento está sobrevalorado y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que llega mucho antes un voluntarioso que un inteligente. ¿Que ser inteligente está bien? Por supuesto. Pero a mí la vida me ha demostrado que si tienes fuerza de voluntad llegas mucho antes. Porque, mira, yo puedo ser el tío más listo del mundo, pero si no tengo fuerza de voluntad no voy a llegar a nada. Hay un chico de nuestra facultad, nosotros éramos dos amigos, Alfonso y yo, muy amigos, éramos muy listos, sacamos muy buenas notas, patatín y patatán. Pero había un señor que se llamaba Antonio, de Plasencia, que me encontré, por cierto, el otro día con él. Y este era un hincacodos que no te imaginas. O sea, y nosotros éramos la alegría de la huerta. Nos íbamos por ahí, hacíamos magia, cachondeo, jiji, jaja, qué listos somos y qué inteligentes somos. Él se sacó la carrera y nosotros no, amigo. ¿Por qué? Porque este tío tiene una fuerza de voluntad sobrehumana. Y yo muchas veces me acuerdo de él y dije, jo, lo que he aprendido con el ejemplo de este chico, sin lugar a dudas, llega antes un voluntarioso que un inteligente. ¿Algún libro para la fuerza de voluntad? ¿Algún monográfico sobre ese tema?
Pues, bueno, si ponéis... Es que hay tantísimos de fuerza de voluntad que yo creo que en la bibliografía del libro tengo bastantes, pero vamos, cualquiera de hábitos y de fuerza de voluntad. Me gusta mucho un chico que tiene un blog de hábitos que se llama Zen Habits. Sí, sí, sí. Me parece es un Leo Babauta. Leo Babauta, efectivamente. Y luego de fuerza de voluntad, pues es que hay bastantes. Pero vamos, en la bibliografía tengo igual 10 libros de fuerza de voluntad. Leí bastante en su momento. Leo mucho en inglés. Me gusta mucho la palabra fuerza de voluntad en inglés, que es willpower. Eso es. Que es como, will es como futuro. Para el futuro, ¿no? Y power es como poder para el futuro. Es decir, yo tengo fuerza de voluntad y la utilizo en el futuro. Me parece que es una... me encanta la palabra, sí, willpower. Parece como que está hecho aposta, ¿no? Sí. Oye, More, yo me encantaría hablar contigo más y lo vamos a hacer, pero como son ya menos cuarto, casi pienso que vamos a abrir el turno de preguntas al público, a la audiencia presencial y a los que nos siguen desde casa. Así que desde este momento, quienes estén viendo la retransmisión desde sus hogares pueden mandarnos a YouTube o a Twitter cualquiera de las preguntas y mis compañeros me la pasarán. Y mientras tanto aquí, en la sede, ¿quién tiene la primera pregunta para el Mago More? Adelante, aquí en primera fila le pasamos el micrófono y ahora lo dice alto y claro al micro para que lo capte la grabación. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cuándo tomarías tú una decisión haciendo caso a las emociones antes que a la razón? ¿En qué casos? ¿O nunca? Pues mira, esa es muy buena pregunta. Por supuesto tenemos que tomar decisiones racionales, pero hay una parte que no tenemos que dejar de hacer, que es la intuición. Y la intuición tiene mucho que ver con las tripas. De hecho, en inglés se dice gut feeling, ¿vale? Corrígeme tú, porque tú eres el que sabe de inglés. Se hace tal cual. Y creo que muchas veces dejamos de tomar decisiones, nos centramos demasiado en la parte racional. O sea, una cosa es la parte emocional, ¿vale? Y otra cosa es la parte, la división, perdón, emocional-racional del cerebro, ¿vale? Y otra cosa es la intuición. Y la intuición es para tomar decisiones. Entonces, yo muchas veces, cada vez más soy intuitivo. Porque hay veces que tomo decisiones que mis tripas me decían no las tomes. Es cuando, mira, me pasó con un socio, estaba firmando en el notario, por cierto, por aquí cerca, y la parte racional me decía, sí, tienes que firmar, habéis llegado hasta aquí, habéis montado una empresa, la empresa va a funcionar muy bien, pero a mí algo me decían las tripas que no tenía que hacerlo, ¿vale? Y eso era la intuición. Y con el tiempo sí me he dejado cada vez más llevar por la intuición, y creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Hay un libro de Malcolm Gladwell que habla precisamente de esto, de la intuición, y pone unos ejemplos maravillosos. Y cuando estaba yo leyendo el libro dije, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado y me ha pasado. O sea que la intuición es más importante de lo que parece. El libro es Blink, ¿no? ¿Se llama? Sí, creo que es Blink, sí. No sé cómo se tradujo en español, pero creo que el título es que inglés hay bastantes. Os recomiendo todos de Malcolm Gladwell, por cierto. More, te pregunta Rafael Gómez lo siguiente. Hablas de buscar la dificultad y de hacer sacrificios como forma de crecer y de aumentar la fuerza de voluntad. ¿Pero no crees que se puede tener de forma innata? Y dice, como verás, me atrae mucho tu fórmula. Y se ríe, ¿no? Bueno, la fórmula que yo pongo siempre es la de MEC, que es mueve el culo. Es la única que creo que funciona. Yo creo que no se puede tener de forma innata. Yo creo que la fuerza de voluntad se trabaja poco a poco. Lo que os decía que yo hice el año pasado, y se lo decimos a Rafa, el año pasado yo corrí el maratón de Nueva York, ¿vale? ¿Por qué lo corrí? Pues básicamente porque yo había estado entrenando la fuerza de voluntad, y para mí el maratón fue muy importante, no solamente porque te llegas a una gran alegría, es una gran meta y demás, sino por todo el entrenamiento que yo había hecho. Por eso yo les decía, si quieres y te lo curras, puedes. Hay mucha gente que palma corriendo el maratón. ¿Sabes por qué palma? Bueno, puede tener una deficiencia congénita o lo que sea, pero básicamente palman por tontos, porque no entrenan. O sea, no conozco a nadie que haya entrenado un maratón, que se haya hecho una prueba de esfuerzo para saber que está bien del corazón, que palme. Entonces, lo interesante del maratón, para mí no es llegar el maratón, llegar a Nueva York, pasar la meta y decir qué guay soy. No, para mí lo mejor del maratón fue el entrenamiento del maratón, porque yo ese entrenamiento ya lo tengo hecho. Y entonces yo a partir de ese momento me puedo enfrentar a metas como el maratón, que me parecía absolutamente imposible. Imagínate por una persona que no puede caminar, imagínate correr y más esa distancia que es sobrehumana. Bueno, pues yo creo que la fuerza de voluntad se entrena, que no se tiene innata, de ninguna de las maneras. Vamos, estoy absolutamente convencido de eso. ¿Alguna otra pregunta en la sede? Adelante, el micrófono aquí y luego paso a redes sociales otra vez. Pues en la parte de metas, nos contabas que para, por ejemplo, lo de la maratón, tú inicias primero con metas más pequeñas y con esto, pero cuando eres un soñador, ¿cómo haces para controlarte y ponerte unas metas pequeñas en vez de gastarte ya 1.000 euros en una inversión de Amazon y que mañana Amazon cierre?
ir poco a poco. Pues mira, esto me ha pasado muchas veces y muchas veces la he cagado. Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque, ¿qué te crees? ¿Que yo no he intentado tocar el piano antes? Pues claro que lo he intentado, pero mi problema es que yo no tenía fuerza de voluntad. Entonces, te pones metas demasiado grandes. Entonces, la clave está en trocear las metas. Hay un sketch que os recomiendo de Mota, por favor mirarlo, que es La invasión de Portugal de a pocos. Sale disfrazado de María Teresa Fernández de la Vega y entonces dice que no hay manera ya de recuperar terreno de Gibraltar, que eso es terreno baldío, que no podemos ya recuperarlo y que la solución está en Portugal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invadir Portugal de a pocos, al merme, ¿vale? Entonces sale un tipo que es es un... Guardia Civil, a lo mejor. Bueno, ¿no? es del Servicio Secreto Español, entonces tiene un mojón de estos de... Kilométrico. Sí, un kilométrico, ¿no? Que separa la frontera. Entonces el tipo hace así, como que no quiere la cosa, hace... y lo corre. Dice, hombre, son 2 centímetros, pero eso poco a poco el portugués no se da ni cuenta y cuando te quieres dar cuenta lo has invadido, ¿no? Entonces, para mí, la técnica de almerme de a pocos ha cambiado mi vida completamente. ¿Por qué? Porque yo lo llevo hasta los últimos extremos. Es decir, yo, por ejemplo, cuando empiezo a correr el maratón, yo el primer día corro 1 kilómetro. Me duele todo el cuerpo, los tobillos, las rodillas, digo, ¿dónde me he metido? ¿Dónde vas con 46 años? Estás muy tonto. Pero empiezo y al día siguiente corro 2 y estoy una semana corriendo 3 y luego de repente corro 10 y poquito a poquito. Eso es trocear las metas, eso es ir poquito a poquito, ¿vale? Cuando tienes una meta, además yo tengo una especie de organigrama donde me organizo muy bien qué tipo de metas hago y cómo, ¿no? Entonces, cuando una meta tiene más de 3 meses, lo que hago es que la troceo. Y si tengo una meta a largo plazo, la troceo. Y sobre todo voy de una en una. Porque lo que no puede ser es que tú tengas 10 metas abiertas, que esto pasa mucho en las empresas. Le dan a los trabajadores 10 objetivos y el trabajador no se centra, porque está a todos a la vez. Yo estoy a 1, lo consigo, me voy al siguiente, lo consigo, me voy al siguiente, lo consigo, me voy al siguiente. Entonces yo siempre tengo una meta a largo plazo abierta y luego metas a corto plazo. Para mí, por ejemplo, el correr ya no significa un esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo como hábito. En el momento que tú consigues un hábito, lo automatizas y deja de suponer un esfuerzo de fuerza de voluntad. ¿Cuánto se tarda en generar un hábito? Pero podríamos hacer una charla solo de hábitos, pues 30 días. Si tú consigues hacerlo y automatizarlo, automáticamente está fuera de tu cabeza, no te resta fuerza de voluntad y automáticamente te puedes ir a por otro hábito. Y con las metas te pasa lo mismo. Una meta a corto plazo y una meta a largo plazo. Esto es lo máximo que yo quiero. Una vez que yo he cogido mi meta a corto plazo, me voy a por la siguiente, luego por la siguiente, luego por la siguiente. Y a medida que tú te vas viendo capaz de tener metas más grandes, te vas a por metas más grandes. Oye, More, y para instaurar estos hábitos, entonces, aconsejas que se haga de a poquitos, ¿no? Al merme, es decir, empieza por hábitos pequeños o por metas en que tú tengas una, como dicen en inglés, el quick win, ¿no? La victoria rápida y fácil para progresar a metas más grandes. Claro, te tienes que dar pequeños premios. De repente tengo una meta muy rápida y además analizar esto porque a mí me ha pasado mucho, ¿no? De repente tú tienes tus metas de Navidad, ¿no? Cuando estás tomando las uvas y dices, ¿qué voy a hacer este año? Voy a ir al gimnasio, voy a aprender inglés, lo de siempre, ¿no? Y llega el siguiente año y vuelves a apuntar las metas y dices, hostia, pues si son las mismas del año pasado. Porque siempre estamos con la misma historia y en realidad no avanzamos. Cuando tú te metes con una, te concentras en una y pones el foco en esa, a lo mejor la has hecho en 3 días o en 7 días, pero llevas comiéndote la cabeza toda la vida con esa meta. ¿Por qué? Porque como disparas a todo, al final no haces nada y por eso es una de las razones de la postergación. Si tú te coges y te enfrentas a una sola, te aseguro que tardas muchísimas menos horas de lo que pensabas. Y eso te da un subidón para ir a por la siguiente. Y te vas retroalimentando con los quick wins estos que dices tú. Vale, muy bien. Creo que había una pregunta al lado de la suya y ya damos paso a otra de redes sociales. Adelante. Yo solamente tengo 2. La primera era cuando estás a mitad de camino de la meta, ¿cómo haces un ejercicio práctico? Porque la mente te boicotea y vuelves a la casilla del principio. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Por ejemplo, dime cuándo. Dime un ejemplo tuyo. Okay, pues no, cuéntanoslo. Ok, tengo la confianza. Digo, para como entenderlo, no hay para nadie. entenderlo todo es mejor. Imagínate que vamos y dijimos, vamos a madrugar y vamos a ir al gym. Y tienes un hábito recurrente. Y llega un momento en que vas mejorando, y llega un momento en que hay un estancamiento. Y ahí de repente dices, uff, y vuelves de nuevo a la casilla al principio, otra vez de nuevo a empezar. Es que los hábitos se cogen y se quitan exactamente igual. Entonces, hay una regla básica que es, una vez que has pasado los primeros 30 días, has formado el hábito y ya es automático. Entonces, solamente te puedes permitir fallar un día, porque si fallas 2,
ya estás en el hábito de no hacerlo. Y esto es muy importante, es como si tú estuvieras construyendo una pared. De hecho, yo hice una aplicación para el libro que era lo siguiente: tú marcabas el hábito que lo habías hecho y te ponía un ladrillo, te ponía un ladrillo, te ponía un ladrillo. Si en los primeros 30 días de hacer el hábito fallas un ladrillo, la pared se venía abajo. Y tú dices, no, pero qué rabia, si la tenía casi hecha. Sí, amigo, pero estas son las normas. Entonces, una vez que tú tienes el hábito, es decir, la pared está construida, yo te permito que un día falles, pero al segundo día te vuelvo a tirar la pared y tienes que empezar de nuevo. ¿Por qué te pasa eso, por ejemplo, con el caso del gimnasio? Porque hay muchas veces que tienes que cambiar un poco la actividad. Entonces, cuando ya llevas 6 meses yendo a pilates, pues cámbiate un poquito a yoga y te da otro rollo, conoces a otras personas, el profesor, no sé qué, de repente cambias otra actividad. Es decir, tenemos que evitar un poco también el día de la marmota dentro de esa actividad, ¿no? Pero lo que te he dicho de la pared, piensa como si fuera una pared. Ojo que si no voy 2 días se me cae la pared. Ya verás cómo enseguida te ponen las pilas. A mí me gusta mucho gamificarlo todo. Entonces, esto de la pared, me llamaba mucha gente y me escribían libros, no hay una manera de... Es que ya tenía hecha la pared y se me ha ido abajo. Digo, claro, es que esto funciona así. Porque si no, tu hábito empiezas otra vez a deshacerlo. Oye, More... Espera, sí, que tiene perdona. otra. Sí. Ah, bueno, la segunda. La segunda Sí. solamente que cómo haces para que el WhatsApp o las redes sociales no te dispersen la fuerza de voluntad. Amigo. Pues mira, las tengo en un icono bastante apartaditas y procuro mirarlas. Por ejemplo, de entrada quito todas las notificaciones. ¿Por qué? Porque si tú le quitas las notificaciones, significa que tú entras cuando quieres y no cuando la notificación te dice. O sea, yo creo que no hay cosa más absurda que tener la notificación del email que salta el pop-up. ¿Por qué? Porque tú de repente estás trabajando y te sale tu pop-up que te dice, ¿te acuerdas de mí que no sé qué, no sé cuántos? Y tu mente que dice, ¿quién coño es este tío? Pum, y te metes y lo ves. Cada vez que te distrae algo, tardas 15 minutos en volver a tu actividad. Entonces yo no me permito ningún tipo de distracción. Hay un capítulo en el libro que está especialmente dedicado para esto, en el que yo hablo de lo que tenemos que hacer al principio del día y luego el infinito. Y el infinito es precisamente esto, es meterte en las distracciones y en las notificaciones. Entonces, si tienes las notificaciones quitadas, te quitas la mitad del estrés. Entonces yo me suelo meter en el WhatsApp, pues una vez por la mañana y una vez por la tarde. A lo mejor un poquito más, 2 y 2, pero la gente está acostumbrada a que cuando me manda un WhatsApp, yo no le respondo de inmediato. Y te aseguro que al principio cuesta, pero la gente se acostumbra. Y dice, no, More no responde de inmediato. Oye, que no me has respondido. No, porque yo me interrumpo cuando a mí me da la gana, no cuando quieres tú. Otro truco, por ejemplo, es poner el contestador. Porque si tú pones el contestador y hasta las 10 de la mañana no enciendes el teléfono, tienes una secretaria virtual, un secretario virtual que se llama contestador. Cuando yo enciendo, me da los mensajes y yo ya elijo cuándo quiero llamar. Porque es que si no, la gente te llama y te distrae de tus cosas. Entonces, no nos podemos permitir interrupciones porque al final lo que trabaja una persona en una jornada de 8 horas, en eficiencia son 2 horas. Y eso es un drama tremendo. Entonces, yo prefiero trabajar esas 2 horas al principio de la mañana y después ya me meto en el infinito, que es, vengan las interrupciones. Pero yo ya soy consciente de que he avanzado en mis metas. Entonces, ¿mi truco cuál es? Yo quiero aprender a tocar el piano, mi media horita de piano todos los días. Entonces, por la mañana no tengo ningún tipo de distracción. Me meto mi media horita de piano, mi media horita de lectura, mi charla TED que me encanta, ¿vale? Y entonces, una vez que he hecho eso, me meto ya en las interrupciones, que es la vida normal de una persona normal. Si tú te levantas, enciendes el móvil, miras el WhatsApp, el email e intentas las llamadas, olvídate, porque llegan las 10 de la noche y dices tú, ¿qué día más liado he tenido, pero no me ha cundido? Y el no me ha cundido, ¿qué significa? Que no has avanzado hacia tus metas. Entonces yo lo primero que hago es, primero mis metas, esto es lo que me importa a mí, y después me voy al infinito, sabiendo que es el infinito, ojo. Luego hay un montón de reglas para manejar el infinito y ser más eficiente, pero esto ya es detrás, ¿vale? Esto da para otra charla, podemos hablar un día del infinito. Que Bueno, es que yo diría que el capítulo se llama así, ¿no? ¿Cómo gestionar el infinito? Tiene un título muy sugerente, da para muchas charlas. Yo me gustaría recomendar el libro de Tim Ferriss, el de la jornada de 4 horas, que tiene varios capítulos llenos de ese tipo de trucos, ¿no? De cómo evitar esas distracciones que te hacen poco productivo. Sí, el libro de Tim Ferriss para mí es un referente. El libro de la jornada laboral de 4 horas semanales me parece que es un, como dicen en inglés, un must. Un must. Hay que leerlo sí o sí. Déjenme meter una pregunta de redes sociales. Es un off-topic, More. Nos dice Luis Alfonso Jiménez, dice, siento el off-topic. Luis Alfonso, no te preocupes, aquí estamos para atender... ¿Qué es un off-topic? Que está fuera del tema, ¿no? Pero yo creo que no, porque lo has comentado tú antes. La pregunta es, me interesa mucho el tema del cambio de alimentación para paliar los efectos de la artritis psoriásica. ¿Algún sitio donde informarme?
Pues mira, lo vamos a contar porque diréis, ¿qué tiene que ver el cambio de alimentación con invertir bien? Pues tiene todo que ver, y os voy a contar por qué. Porque mucho estrés nos lo generamos, hay un eje que se llama eje neuroentérico, ¿vale? Todo esto es ciencia, no me estoy inventando nada. Cuando a mí me diagnostican artritis, lo primero que hago es que voy a ver un montón de médicos, todos taxativamente me dicen que no tiene nada que ver con la alimentación, hasta que doy con 2 o 3 que me han tratado muy bien y entre otras cosas me han quitado el gluten. Yo tengo intestino permeable, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que te pasan los tóxicos directamente al torrente sanguíneo y te inflamas. La alimentación tiene todo que ver, ¿vale? ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque el estrés te hace que tú tengas un intestino permeable, ¿vale? O intestino muy tocado, y un intestino muy tocado te estresa, ¿vale? O sea, si estás enfermo del intestino, eso hace que tengas mucho estrés. Eso hace que tomes muy malas decisiones. El 96% de la serotonina, que lo descubrió el doctor Gerson, se genera en el intestino, no en la cabeza. Es decir, todo lo que nosotros comemos y cómo absorbemos y cómo está nuestro intestino tiene mucho que ver con nuestro estado emocional. Y si tenemos ansiedad, estrés y demás, yo me trato mucho con probióticos, tomo kimchi, tomo kéfir que me hago yo. Es decir, cuido muchísimo el intestino, cosa que antes no hacía. Yo, no quiero ser aquí don perfecto, pero yo era un cerdo comiendo. Yo comía mis triángulos de chocolate, mis palmeras, mis 1000 hojas con nata, en fin. He bebido, me fui a Escocia y una isla desapareció, no os digo más. Bueno. O sea, yo era bastante cerdo comiendo y bebiendo. Todo eso me ha pasado factura, lógicamente. Por eso insisto tanto en la alimentación. Y ahora nos ponemos en contacto con él y le daré un montón de trucos, pero la artritis es una enfermedad inflamatoria y con la alimentación mejoras mucho. Tendría que ver si tiene intestino permeable. Tampoco quiero dar recetas aquí porque además es bastante peligroso decirlo en internet porque parece que quieres sentar cátedra. Hay que ver a médicos que estén especializados, pero si miras la relación entre intestino permeable y artritis psoriásica es muchísima y hay mucha literatura científica, o sea que no me estoy inventando nada. Y esto es muy importante, porque yo ahora mismo no estoy... Salvo probióticos, he sellado el intestino, no tengo ningún tipo de dolor y no tomo nada de metatresato, ni corticoides, ni nada que ver. Es decir, hay un camino de curación bastante efectivo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con lo que te recetan habitualmente. Muy bien. Y la buena alimentación hace que tomes buenas decisiones, que no tengas estrés y que tu serotonina haga que estés en mucho mejor estado de ánimo. Muy bien. Insisto que todo esto es científico, ¿eh? No me estoy inventando nada. Y cuando cortemos, si queréis, os doy bibliografía. De acuerdo. Pues había una pregunta en el centro de la sala y después hay otra. Sí, aquí. Vale. Muy Adelante. bien. Dos cosas, una pregunta y una curiosidad. La pregunta sería, has mencionado que te costaron mucho los 195 metros finales de la maratón, que lo he relacionado con el mejor feedback que recibí de un ejecutivo, que es una persona que sabe cerrar proyectos, ¿no? Ese último paso cuando ya estás en la emoción de la llegada y te cuestan tanto, y personas que saben cerrar, ¿no? Sus objetivos, cerrarlos. Y luego la curiosidad es, quizá porque no nos conocemos nada, el color naranja, ¿no? ¿Por qué, en tu caso? Pues mira, te voy a contar voy a empezar con el color naranja. Vi unas gafas que me molaron un montón, que eran naranjas. Entonces me gustaron muchísimo y dije, pues cómo molan. Entonces todo el mundo empezó, cómo molan las gafas, qué tal, qué bien, no sé qué tal. Y entonces de repente, pues empecé a coger la tapa del ordenador naranja. El reloj es naranja, ¿vale? Hoy no me traigo una chaqueta porque es totalmente naranja. Esto es naranja. Bueno, en realidad mucha gente me pregunta, ¿por qué es esto? Por los cómicos encarcelados, ¿vale? Ahora sabéis que no se puede hacer chistes de nada, entonces tengo un montón de compañeros en la cárcel y lo llevo para ver si los liberan. Me acabo de pedir hoy una pulsera de estas naranjas porque no tenía. Llevo los calcetines naranjas, entonces... Es un color que me gusta mucho, es un color que da mucha alegría y cuando trabajo para empresas que llevan, mira, ahí tiene naranja, cuando trabajo para empresas que llevan color corporativo en naranja flipan porque dicen, qué corporativo ha venido el tipo, ¿no? Llevo la corbata naranja y lo de 195 metros es muy curioso porque yo lo cuento como si fuera un chiste, pero en realidad no lo es. Cuando tú sales a correr 42 kilómetros, 195 metros, lo que más te cuesta es el final. Cuando yo salgo a entrenar 10 kilómetros, cuando estoy por el 8 o el 9 ya estoy pensando en llegar. Y llego al 10 y digo, qué cansado estoy. Pero si a la semana siguiente necesito entrenar una tirada de 14 o de 16, cuando voy por 10 voy tan fresco. Entonces, fíjate cómo funciona la mente. Tengo amigos que corren 100 kilómetros y algún día a lo mejor me animo y hago la de ronda, que son 101 kilómetros. Estoy convencido que cuando pase por 42 kilómetros no voy a pensar qué hecho polvo estoy, porque en realidad mi mente está pensando todavía me quedan 58. Entonces, creo que tiene mucho que ver el objetivo que tú te marcas con la consecución y por eso yo lo digo de broma, pero en realidad no es ninguna broma, ¿eh? Cuando tú vas por el kilómetro 42 dices, ostras,
todavía está ahí la meta, ¿no? Si yo he salido, si a mí me dicen esa mañana, en vez de 42 hemos cambiado el recorrido, tienes que hacer 45, yo paso por la meta por 42 y seguro que no estoy pensando me quedan 195, estoy pensando me quedan 3 y no hay ningún problema. Pero eso es muy interesante, ¿eh? Muy bien, le vamos a dar la palabra aquí en la sala. Adelante. Gracias. Venía justo mi pregunta por este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes creencias limitantes? Cuando piensas, es que me pasa, también corro y tengo un límite de 12 y no soy capaz de correr más de 12 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, que me tengo que poner 15. Entonces, cuando pase por el 12, y eso en el día a día, en el trabajo también, tengo muchísima fuerza de voluntad, pero, por ejemplo, cuando hablo en público, pues ya tengo un límite de 70 personas. Es que como haya más, ya me pongo de los nervios. Claro, por eso o yo 300. digo que tienes que ponerte límites, que es lo mismo que pasaba con el gimnasio. Te tienes que poner límites cada vez un poco más grandes, porque si no, al final te aburres, ¿sabes? Entonces, si estás acostumbrada a que tu límite son 12, prueba a inscribirte a una prueba de 15. Yo creo que hay una cosa que es muy importante para dejar de postergar, que es el compromiso que tú haces público. ¿Por qué corrí yo el maratón? Yo fui con Ramón Arroyo, que no sé si lo conocéis, pero tiene esclerosis múltiple, y se inspiraron para hacer una película que se llama 100 metros. Le dijeron que no iba a poder andar 100 metros y corrió un Ironman, que eso ya son palabras mayores. Entonces, ¿qué ocurrió con él? Pues que efectivamente él dejó de tener creencias limitantes. Cuando yo entrenaba y me dolía por la artritis, había días que estaba inflamado, yo decía, ¿pero de qué te quejas si tienes un tío compañero que tiene esclerosis múltiple? ¿Por qué corrí yo la maratón? Porque un día estaba dando una charla con él, estaba entrevistándole y de repente le digo, ¿cuál es tu próximo reto? Me dice, el maratón de Nueva York. Y me dice el tío, ¿te apuntas? Y yo, que soy un inconsciente absoluto, dije yo, ¡venga, va! Y eran 500 personas y se levantan los 500 y empiezan ¡guau! Y entonces dije yo, me acabo de comprometer públicamente. Todo el mundo empezó a ponerlo en redes, More va a correr el maratón con Ramón Arroyo, no sé qué tal. Yo empecé a retuitear, que significa soy tonto, lo sé, pero voy a hacerlo. Y entonces me fui, me compré una cinta y dije yo, pues si me he comprometido, voy a hacerlo. Entonces, ¿yo qué consejo te daría? Comprométete públicamente, haz una apuesta contra ti misma. Es decir, voy a correr 15, te apuntas a una carrera de 15 y haces una apuesta con tu entorno de si no la corro, os voy a dar algo. Y te aseguro que corres 15 y tu siguiente apuesta va a ser 20 y lo vas a hacer exactamente igual. Porque no pasa nada. El maratón son palabras mayores. Ella te diría, haz una prueba de esfuerzo, entrena muy bien, cógete un entrenador, etc. Pero estoy convencido de que tu límite es 12 porque tú quieres que sea ese límite. En realidad no tienes límite, ninguno. Y si salimos un día y salimos sin pulsómetro y salimos sin distancia y nos ponemos a correr y andar, pues probablemente, mira, mi mujer, que corre mucho más que yo, por supuesto, de repente le digo un día, ¿cuánto has corrido, Rosalía? Me dice, hoy 19. Digo, ¿pero cómo 19? Dice, sí, me he perdido y me he puesto, iba con los cascos escuchando música, porque tu mente no va pensando en lo que vas a hacer. Si tú vas pensando, tengo que hacer esto, te limitas tú solo. Y lo de hablar en público es exactamente lo mismo. ¿Por qué el límite está en 70? ¿Qué pasa? ¿Que a partir de 70 ya es más difícil? Hay un libro que pone, no hable usted para más de 70 personas, se pondrá nervioso. Pues ya está. Es exactamente lo mismo. La mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, nos autolimitamos nosotros mismos. Sí, pues eso es haciendo cosas que no te apetezcan. En fuerza de voluntad, como decía, ¿no? Un poco el sacrificio. ¿Una última pregunta acaso en la sala? Sí, venga, vamos a hacer la última pregunta y ya vamos cerrando el acto. Adelante. Tengo otras dos, ya que estamos. Venga. Otras dos. Esta es una inversora value. Esto es aprovechar el micrófono por el doble de lo que vale. Claro, es que ella lo hace de dos en el dos. value. Muy value. ¿Cómo entrena al jinete y si hay alguna hora para entrenarlo? Y la segunda es, ¿cuándo repasas cómo llevas las metas? ¿Por la mañana o Eso a la está muy semana? bien. ¿O mira, yo te cuento. Yo tengo un organigrama, lo que pasa es que no he traído aquí... yo utilizo mucho mapas mentales, ¿vale? Entonces, hay una aplicación que yo utilizo que me gusta mucho, pero vamos, cualquiera de las que haya, hay muchísimas gratuitas. Yo tengo una que se llama MindNote, que utilizo mucho, me gusta mucho con el iPad y con el lápiz ir pintando, ¿no? Y entonces tengo un mapa mental, lo que pasa es que no sé si se va a ver aquí, pero os lo voy a intentar enseñar porque me parece que es muy chulo, ¿vale? Entonces tengo yo tengo un organigrama de lo que hago todos los días con mi vida, ¿vale? Entonces te lo voy a enseñar, mira. Se llama, a ver, aquí lo tengo, creo que merece la pena. Se llama rutina, ¿vale? A ver, esta es mi rutina de todos los días. ¿Por qué me pongo una rutina? Y mucha gente puede pensar, es que esto es un rollo, ¿qué necesidad tienes tú de tener todo organizado? Bueno, pues yo he descubierto que con la rutina soy mucho más feliz porque sé por dónde tengo que ir, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo todas mis metas. No se va a ver aquí, pero es una cosa bastante grandecita, ¿vale? Todo lleno de flechas, que va diciendo qué tengo que hacer y demás.
Entonces, yo tengo aquí los hábitos que yo quiero hacer, ¿vale? Entonces tengo meditar, tengo que hacer deporte, tengo que... Por ejemplo, y por la noche lo que hago es que voy viendo cómo van esas metas y eso me da a mí una paz de espíritu que no te puedes imaginar, porque yo voy viendo que voy progresando, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, esta noche cuando llegue, sé que tengo... Yo le doy mucha importancia a la parte comercial, porque yo soy socio de 8 empresas. Entonces me gusta mucho, yo soy muy bueno vendiendo. Es lo que me gusta, relacionar gente y demás. Soy muy malo con gestión, por eso tengo gente que me gestiona cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he hecho esta mañana unos premios de la revista Emprendedores. Me han dado un montón de tarjetas súper interesantes. Entonces, yo llego a casa, cojo esas tarjetas, las meto en la base de datos, los añado en LinkedIn, con lo cual ya son contactos míos, meto alguna cosa en redes sociales si veo que puede ser interesante, pero no tengo que andar pensando porque lo tengo todo aquí. Y tengo una especie como de checklist, ¿vale? Entonces yo tengo el checklist de redes sociales, agradecer a los clientes, meter las tarjetas, hacer leads, que son oportunidades de venta. ¿A quién? A este. ¿De qué cosas le puedo vender en empresas o le puedo ayudar a este cliente? Pues en esto y en esto. Y todo eso lo tengo automatizado. Y eso es un hábito, ¿vale? Tengo otro hábito que es en plan salud. Pues, vamos, te lo puedo leer incluso. Levantarme, madrugar. Tengo una parte que se llama Alimenta tu mente, que es una parte que yo utilizo para formarme a mí mismo. Yo no dejo de leer ni un solo día o ver alguna cosa interesante, ¿vale? Entonces, si yo llego al final de la noche y me apetece ver una serie en Netflix o en Movistar y de repente no he hecho el Alimenta la mente para mí, pues prefiero leer un poco, porque prefiero formarme. Creo que eso sí me lleva a ser algo más en la vida que no es ver una serie. Entonces, si lo tengo aquí en el checklist, pues todo esto lo que hace es que me va recordando lo que tengo que hacer. Tengo, por ejemplo, metas a largo plazo, piano, metas a corto plazo y tengo una meta a corto plazo. Entonces, cuando he hecho la meta a corto plazo, la quito de aquí y meto la siguiente. Y tengo una lista de metas a corto plazo y una lista de metas a largo plazo. La de largo plazo, obviamente, la muevo mucho menos. Pero cuando yo el piano lo he convertido en un hábito, ya puedo meter otra meta a largo plazo. O sea, es una especie... De hecho, creo que el segundo libro va a ir de esto. Va a ir del método exactamente de cómo lo hago. Y luego ya tengo el infinito. Pero el infinito que pone aquí, yo tengo un sistema de listas de cosas que tengo que hacer y lo tengo todo automatizado. Pero no me quiero meter aquí porque sería realmente muy largo. Pero otra cosa que podríamos hablar un día es cómo organizar para automatizar tareas y procesos y ser mucho más eficiente, que me parece que es muy interesante, ¿no? Y todo esto lo tengo aquí. Entonces es mi checklist diario. Me levanto, hago así de un golpe de vista, ¡pum! Digo, he hecho esto. Y realmente... Parece que abruma mucho, pero se tarda mucho menos en hacer de lo que parece. ¿Y la siguiente pregunta cuál era? Un momentito, me gustaría decir simplemente, porque ahora lo tengo en la cabeza, sobre los mapas mentales que ha mencionado More, hay un libro muy bueno que es el de Tony Buzan, sí, que creo que es el que lo inventó. Difundido más, es el libro de los mapas mentales, ¿no? Sí, es un libro de Editorial Urano que se llama el libro de los mapas mentales, que os recomiendo, por supuesto. Yo los utilizo absolutamente para todo. De hecho, yo, por ejemplo, que tengo que memorizar muchas cosas, como puede ser un monólogo, un discurso o lo que sea, hago un mapa mental, yo soy tremendamente visual, ¡poc! De un golpe de vista lo tengo. De hecho, el índice del libro... El libro tiene, en el índice es un mapa mental. Es un mapa mental, sí. Con todos los temas, ¿no? Entonces me gusta mucho tenerlo todo. Para escribir el libro, que realmente es un trabajo bastante arduo, lo que hice fue un mapa mental del libro. Entonces, si tú ves el mapa mental, puede ocupar como toda esta pared entera. Pero eso hizo que yo ordenara muy bien mi cabeza. Porque me di cuenta que había partes que estaban en un capítulo y no estaban en otro, que había partes que faltaban. Entonces, para mí el mapa mental es un grandísimo truco, ¿no? Para organizarse. Vamos con la segunda y última pregunta. Adelante. ¿No ibas a preguntar Eran dos, ¿no? Las dos. Era lo de cómo entrenar al jinete. ¿Cómo entrenar vale. al jinete? Pues cómo entrenar al jinete, pues básicamente lo que he dicho antes, es a base de hábitos. Cuantos más hábitos tengas, más entrenado tienes al jinete. Es tan sencillo o tan complicado como eso. Un momentito, le van a tener que dar el micrófono. Dale el micro porque si no, los oyentes desde casa no lo escuchan, no lo pueden oír. A ver. Ahora mismo le llega en un segundito. Adelante. Gracias. No, he recibido un poco de exigencia, ¿no? En el tengo que. ¿Nunca te permites un día decir, pues hoy no voy a hacer nada? Por supuesto que me lo permito. Ay, qué bien, menos claro, mal, gracias. lo que pasa es que, por ejemplo, en que soy inflexible, o sea, yo, por ejemplo, cuando estuve haciendo el maratón,
yo sabía que o entrenaba 4 días a la semana, incluso en algunas semanas 5, o no llegaba. Y ahí no me puedo permitir fallos, de ninguna manera. Yo, por ejemplo, antes de ayer corrí la Beovia San Sebastián, pues fue muchísimo más laxo. ¿Por qué? Pues porque eran 20 kilómetros. Y 20 kilómetros ahora mismo, al nivel que estoy yo, los corro fantásticamente bien. Entonces, en vez de entrenar una semana 3 días, corro 2, pues no pasa nada. En la alimentación soy absolutamente talibán. ¿Por qué? Porque si un día me lo salto, me duele y no me puedo permitir que me duela porque no me compensa. Pero en el resto de cosas, por supuesto que tienes que ser flexible. Pero es lo que yo te decía antes, si has cogido un hábito, es muy fácil quitártelo. Por lo tanto, no falles 2 días seguidos. Entonces ahí es donde está la flexibilidad. Muy bien. Bueno, me gustaría simplemente decirles que el libro está a la venta aquí en Value School. Nos han cedido de la editorial pues una veintena de ejemplares y tienen la oportunidad de llevárselo dedicado por el autor, que es el Mago More. José Luis Izquierdo, Mago More, muchísimas gracias por estar en Value School. Gracias a vosotros. Se me pasa volando. Queremos obsequiarte siempre, repito siempre porque me gusta insistir, todos nuestros invitados vienen desinteresadamente. Todos ¿No se cobra? No se cobra, pero nos gusta obsequiarles con uno de los títulos de la colección de libros que estamos editando para difundir, porque nos gusta promocionar la lectura. Yo sé que More es un ávido lector donde los haya y esperamos que este libro, que es un poco la biografía inversora de Francisco García Paramés, el alma y el mecenas de este proyecto, te hacemos entrega de él. Es un obsequio de Value School, esperamos que lo disfrutes. Y muchísimas gracias, Mago More, por haber estado aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad. Y a ustedes, de modo excepcional, me toca emplazarles a mañana mismo. Mañana aquí, a las 7, a la hora habitual en todos los eventos nuestros, tenemos a los 3 gestores del grupo de Oros. Oros Asset Management vienen mañana a presentarnos el proyecto de nueva gestora. Estarán aquí Javier, Alejandro y Miguel para recibir sus preguntas. Vamos a hacer un coloquio con ellos donde nos van a explicar cómo se creó la gestora, sus proyectos, sus fondos y responder a todas sus preguntas. Reserven en Eventbrite. Saben que tenemos un control de acceso con los códigos QR. Y nada, aquí mañana a las 7 de la tarde de nuevo nos encontramos. Hasta mañana. Buenas noches.